El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar una ponencia de gran relevancia titulada Actos unilaterales de movimientos afiliatorios entre patrón e instituciones públicas de salud. Todo esto desde una perspectiva de los derechos humanos. Y para dar inicio formal a los trabajos de esta sesión, cedo el uso de la voz al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, a quien agradecemos profundamente su liderazgo, visión institucional e impulso constante para la realización de este invaluable foro de análisis. Bienvenido. Y el doctor Carlos, ahorita tuvo un problema, lo sacó la plataforma, pero está tratando de ingresar nuevamente. Entonces, nada Muy más en un bien, momento. muy bien. Vamos a esperar algunos momentos y como les platicaba, esta charla pues nos invita a reflexionar sobre prácticas administrativas y laborales que impactan directamente en el ejercicio de derechos fundamentales. Sin duda, hoy tendremos gran información que nos ayudará a seguir avanzando en la perspectiva de los derechos humanos. Eh, Comentarles también que en unos momentos más estaremos compartiéndoles el enlace para que ustedes puedan realizar su registro y con ello completar este seminario. Espero instrucciones para dar continuidad al seminario. Buenos días nuevamente. Perdón, tuve Buenos problemas de días. conexión. Muy buenos días. Bueno, continuamos y cedo ahora sí el uso de la voz al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchas gracias, Alejandro. Con el gusto de saludarles a todos en este espacio tan importante para nosotros, donde de manera permanente, como se ha dicho ya, socializamos temas de enorme relevancia en materia de derechos humanos. Y con ese placer de iniciar el año, saludo cordialmente a la doctora Karen García Curiel, coordinadora del doctorado de Derechos Humanos de la CUSUR, de nuestra universidad hermana de Guadalajara, así como al secretario ejecutivo, el doctor Miguel Salcedo, y le envío un saludo muy caluroso también a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, coordinadora del Cuerpo Académico de Estado y Derechos Fundamentales, que también forma parte de este espacio tan importante. Bueno, como todas las temáticas que se abordaron el año pasado, la temática de hoy también guarda pues un especial interés en lo que respecta a la seguridad social de la clase trabajadora, no solo del país. Yo creo que a nivel mundial esto se da debido a que los estándares mínimos que marcan las normativas nacionales en cuanto a las afiliaciones que pueden hacer los patrones y las instituciones de manera unilateral, únicamente son parámetros y no específicamente o de manera directa garantizan algunas prerrogativas, digamos, de manera homogénea, ¿no? Esto siempre suele ser de forma radicalmente dispar y aunque se trata de mínimos, pues en realidad muchas veces se deja en enorme desventaja a sectores completos. Con esta temática, la maestra Karina Rentería Sánchez nos hablará ahora, a quien le agradezco mucho su participación, sobre los actos unilaterales de movimientos afiliatorios entre patrón e instituciones públicas de salud desde una perspectiva de los derechos humanos. Y creo que esto siempre es muy importante socializar en virtud de que la temática es muy extensa, es muy técnica, poco comprensible para quien va dirigido, y esto se convierte en un tema muy especial, maestra Karina Rentería, que desde ahora le deseamos todo el éxito del mundo en su abordaje, porque en efecto vendrá a dar luz a esta temática tan poco explorada por parte de la comunidad académica y poco socializada también por parte de las distintas comunidades sociales a las que van dirigidas. Entonces, muchas gracias por participar con nosotros. Estaremos muy atentos y sobre todo deseando que sea para bien de este foro.
y de nuestras distintas comunidades digitales que nos escuchen a través de nuestros medios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Nuestro maestro de ceremonias, Alejandro, ahora tuvo problemas con el internet, entonces ahorita lo sacó también lo que es la plataforma, está tratando de conectarse, pero bien, continuamos con esta sesión y, por supuesto saludamos a la doctora Karen García Curiel y le cedemos el uso de la voz para que también nos brinde un mensaje de bienvenida. Doctora, por favor, adelante. Muchas gracias, estimado doctor. Un gusto estar por aquí en esta plataforma, en este foro, después de un pequeño descanso vacacional. Y pues como siempre, y en representación del doctor Dante Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y también del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico, les damos una cordial bienvenida a este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Agradecer en primer término al doctor Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, asimismo al doctor Juan Miguel Salcedo por los esfuerzos en consolidar este seminario. Agregar también el esfuerzo constante de la doctora Pamela Lili Reyes, coordinadora del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Dar la bienvenida y las gracias a todas las personas que nos acompañan en esta plataforma virtual. Un especial agradecimiento a la maestra Karina Rentería Sánchez, alumna del doctorado en Derechos Humanos, por su disposición, por su tiempo, por participar en este foro donde, como ya me antecedía el doctor Prieto Godoy, viene a tratar una temática bastante concreta en torno a los derechos sociales, que también son derechos fundamentales, que también son derechos humanos y que garantizan condiciones de vida digna, incluyendo salud, educación, trabajo y seguridad social. Tienen como base la dignidad humana y exigen acciones positivas por parte del Estado a manera de prestaciones para asegurarlas. Esto es muy importante también porque forman parte de los DESCA, actualmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y para que no le robamos más tiempo a la maestra Rentería Sánchez, regreso el uso de la voz al doctor Miguel Salcedo para que puedan presentarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karen, por su mensaje de bienvenida. Bien, pues me voy a permitir presentar a la maestra Karina Rentería Sánchez, quien será nuestra ponente en la sesión del día de hoy. La maestra Karina Rentería Sánchez es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho por la misma Casa de Estudios, tiene experiencia laboral en el Servicio de Administración Tributaria en el área de recaudación y jurídico, fungió como presidente en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 7, certificada en métodos alternos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y está certificada en los 3 estándares de competencia nacional laboral individual, conciliación laboral colectiva, y es integrante de la mesa directiva de la Asociación Civil de Conciliadores Laborales de Jalisco. Actualmente es conciliadora del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco en la sede regional de Zapotlán el Grande. Bienvenida, maestra, y le cedo el micrófono para escuchar con mucha atención su disertación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los que organizan este seminario, a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, tanto como al doctorado que también forma parte y a todos los que hacen esto posible. Y pues también a todos los que se han tomado el tiempo de conectarlo. Creo que estos seminarios son muy importantes porque a veces conocemos muy por afuera lo que son los derechos humanos, pero esta es una oportunidad de saber cómo realmente impactan en la vida de cada uno de nosotros. Me voy a permitir compartir una pantalla, me dicen si la visualizan. Ya se ve, maestra. Ok. Como lo comentaban, pues bueno, hablamos de derechos humanos y en especial el que vengo a compartir hoy, que agradecería que reflexionáramos todos juntos, va enfocado al derecho social. Este derecho de seguridad social que precisamente
todos lo hemos escuchado y a lo mejor tenemos unas nociones de lo que es, pero no específicamente que a veces algunos movimientos administrativos nos pueden llegar a coartar ese derecho. Primeramente, me gustaría plantear los antecedentes de dónde nace este derecho de seguridad social. Bueno, nace de una revolución industrial en donde precisamente las industrias contratan la mano de obra a un costo muy bajo, que no hay jornadas definidas, que no hay días de descanso, no hay ninguna prestaciones o privilegios, como lo llamaban en ese entonces, y se empiezan a dar condiciones inhumanas en donde trabajan de sol a sol, trabajan menores de edad, mujeres embarazadas. Entonces, la misma sociedad, los mismos obreros o trabajadores se cansan de estas situaciones y empiezan a hacer esta revolución para exigir al menos un trato digno como los seres humanos que son y que también estos salgan beneficiados de a lo mejor esa retribución que hacen que crezca la empresa o que siempre la riqueza quede donde mismo, pero pues parte esencial son los obreros y no se les consideraba. Entonces, de ahí empieza a nacer que se pide que se reconozcan a las personas. Posteriormente, el movimiento obrero socialista, que sigue siendo esta lucha por los derechos laborales y tener una justicia social, y que esta organización impulsa las leyes laborales, en donde se reconozca nuevamente, se empiecen a ingresar ya jornadas más humanas. El primer sistema de seguridad social nace en Alemania, el Otto von Bismarck, que es el primer sistema estatal en donde se prevé que los trabajadores tengan una seguridad social y que este abarque el sistema de enfermedades, accidentes o vejez, y precisamente a causa de esta presión que se da, esta presión social. Tomando pues también como modelo ese sistema, en 1917 es donde ya se desglosa aquí en nuestro país, en la Constitución Política, dentro del artículo 123, en donde ya se reconoce el derecho a un trabajo digno, en el que se reconozca esta humanidad y no tipo esclavitud a las personas, en el que lo único que se veía es como si fueran máquinas. Esto a causa de las demandas precisamente de las obreras y que se da a raíz de la Revolución Mexicana. También dentro de la OIT es donde por primera vez se reconoce y se promueve esta justicia social y protección a nivel internacional a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Fue hasta 1943 en donde se crea la Institución Pública de Seguridad Social, que conocemos como IMSS, y se entabla también la Ley de Seguridad Social, fundando el Instituto Mexicano del Seguro Social, a raíz de que se busca garantizar que principalmente, bueno, todas las personas, pero para este caso principalmente los trabajadores, tengan garantizado un acceso a la salud de manera gratuita para ellos y sus trabajadores, que actualmente pues les llamamos beneficiarios, que puede ser pues hijos, hasta padres y a veces hasta los suegros. En 1970 se hace una nueva ley del trabajo, y aquí quiero enfatizar, la primera ley del trabajo fue en 1931, pero solamente se basaba a una jornada establecida, días de descanso y sin alguna protección de salud, pero no integraba la seguridad social como tal. Entonces fue hasta 1970 donde esta ley del trabajo ya regula las relaciones laborales en cuestión de tener principalmente la seguridad social con accesos a esta institución de manera gratuita para ellos y sus beneficiarios. En 1973 se crea una nueva ley del Seguro Social. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la primera ley en el 43 no estaba muy enfocada en lo que era la vejez. Prevenía a lo mejor pensiones, pero esta solamente iba a cuestiones de alguna incapacidad, algún riesgo de trabajo, y no se tenía como actualmente se tiene establecidas un límite de semanas cotizadas. Según el caso, era como se le asignaban, sí había un registro, pero no existía un mínimo para otorgar un dado caso incapacidades o alguna pensión por alguna invalidez o pérdida de algún miembro del cuerpo. Y fue hasta 1973 donde ya se estipula esto de
de la vejez, donde se hacen aportaciones tripartitas del trabajador, el patrón y el Estado. Y aquí es donde ya se empiezan a dar las semanas cotizadas, es decir, ya se empieza a generar más el historial para poder otorgar en este caso alguna pensión por cesantía o vejez, que al principio eran 500 semanas en esta ley que permitían ya acceder a este sistema. En 1997 se da la clásica reforma en donde ya se crean las AFORES y donde las aportaciones para tener estas pensiones pues ya se hacen de manera individual, ya no están a cargo de los trabajadores activos, sino pues que cada quien se crea su fondo de ahorro y ya se empiezan a pedir semanas cotizadas. En esa reforma, en esa nueva ley, se pedían 1,250 semanas. Después hubo otra modificación en el 2021 recientemente, en el que se establecen menos semanas, es decir, 800, y que se va a ir aumentando de 25 semanas de cotización. Actualmente estamos en 875 y irán aumentando de 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas cotizadas, que hasta ahorita se supone que es el tope para poder acceder a una pensión. Y pues bueno, ¿qué tenemos con esto? Que la seguridad social no es una concesión del Estado, sino una conquista histórica que gracias a esos esfuerzos que se han hecho por la sociedad y por la parte obrera, se materializa hoy como derecho a la salud, derecho a la pensión y una protección social. ¿Qué se ha dicho o quiénes más han visualizado acerca de este tema? Bueno, pues aquí les muestro un poquito de lo que se ha estado investigando, de lo que actualmente es mi línea de investigación. ¿Qué es la seguridad social? Bueno, la seguridad social se entiende como esas prestaciones que te brindan, en el que puedes acceder a lo mejor a algún préstamo de vivienda, que puedes acceder a guarderías, que puedes acceder directamente a un sistema de salud, en el que te pueden dar un seguimiento, que si tienes un embarazo, puedes ahí tener parto, llevar el seguimiento de y también del bebé en dado caso, pensiones e intervenciones médicas. Pero ¿qué pasa también? Pues bueno, ante un incumplimiento de seguridad social, que para el caso de los trabajadores, pues quien está obligado es el patrón, pues te cuartan esa situación. Es decir, que si ellos no pagan esas aportaciones debidas, pues el seguro suspende esas prestaciones y limita a los trabajadores a obtener todo este tipo de beneficios, ocasionando que, pues, tengas que a lo mejor llegar a juicios tratando de argumentar que, pues si tenías semanas cotizadas, si estabas laborando más tiempo, no tenías ese salario, o si tienes alguna cirugía, de repente que tienes un riesgo de trabajo y es grave y ocupas a lo mejor ya la pensión, pues tengas que irte a un juicio para obligar al trabajador o a pagar las cuotas o que te reconozca ese tiempo realmente laboral. Que ocasiona también, pues, la vejez. Es decir, que nosotros como adultos, pues, tenemos una vida laboral que pretendemos que lleguemos a una vejez digna en donde podamos contar con al menos lo mínimo necesario e indispensable para poder llevarlo la vida sin tener que tener otro ingreso, sino que pues, ya con lo que elaboramos tengamos acceso a esto. Lo que implica pues también que si los patrones no pagan esas cuotas, pues nos van a negar todos estos servicios. Y esto también puede ser a raíz de que no hay una suficiente vigilancia, a lo mejor sí hay normas y todo está escrito y demás, pero a lo mejor la vigilancia o los sistemas de una manera administrativa no alcanzan a visualizar cosas que parecen mínimas, pero que en realidad ya hasta cuando las personas necesitamos algún tipo de estos servicios, nos damos cuenta que hubo algo mal. Es decir, cuando la seguridad social no se cumple, no solo se pierde una pensión, se pone en riesgo la salud y el ingreso y la estabilidad de toda una vida laboral o incluso en el presente, ¿no? Y pues bueno, vamos de lleno. Los movimientos unilaterales, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues son estos actos administrativos en donde los patrones deben de
realizar esos movimientos ante sistemas que tiene esta institución de seguridad social, ya sea de manera personal o de manera digital, que no necesitan la autorización del trabajador, es decir, el patrón está obligado a dar los registros altas y bajas, pero los hace de una manera libre, es decir, es obligatorio, se supone que deben estar apegados a la realidad, pero pues al patrón nunca se le pide vista al trabajador que diga que si esa información que se está dando es cierta. ¿Qué movimientos se incluyen? Pues bueno, es una alta del trabajador o bajas en caso de que se termine la relación laboral, modificaciones salariales, es decir, altas o bajas se permiten dar en cualquier instante, las plataformas están abiertas 24/7, o corrección de datos, ¿no? Eh, Comentaba también, pues la ley nos exige plazos legales para hacerlo. Es decir, por ejemplo, para una alta, la ley nos dice que deberán de ser a más tardar dentro de los 5 días siguientes a que inicia la relación laboral, 5 días hábiles, igual las bajas y las modificaciones de salario de los trabajadores. ¿Qué consecuencias podría tener el trabajador en caso de ser omiso a estas situaciones? Pues bueno, multas, créditos fiscales y juicios laborales, lo que comentábamos. ¿Cuál es la situación aquí del riesgo de que esos movimientos sean solamente del patrón y que el trabajador no se dé cuenta? Pues bueno, en esta ocasión, pues como todos ser humano, pues necesitamos buscar una fuente de ingresos para poder subsanar nuestras necesidades y tenemos diferentes opciones. Si tienes alguna profesión, pues puedes hacerlo a través de la prestación de servicios en el que no tienes un empleo como tal, solamente prestas el servicio y cobras por el servicio. Puedes tener a lo mejor un negocio, alguna empresa, algo familiar, en donde pues tampoco quiere decir que estés tú subordinado, sino que eres parte de. Puedes a lo mejor tener un oficio en el que de igual manera como los profesionistas pues cobras un tanto. Si eres albañil a lo mejor pues cobras por servicio elaborado. O pues a lo mejor también puedes decidir, como es el caso, estar subordinado a una empresa, negocio o alguna persona con alguna actividad y ser empleado. Entonces, específicamente puede ser empleado para el sector gobierno o empleado para el sector, en este caso, privado. Para cuestiones de esta investigación, solamente hablaremos en este proyecto que les estoy platicando, del sector privado, porque ellos son los que se rigen también por la Ley Federal del Trabajo. Los servidores públicos pues pueden tener otras leyes, ¿sale? Que no quiere decir que estén exentos de que pase esto, pero específicamente elegimos estos porque, bueno, a nivel nacional el 95% de la población trabaja en un sector privado y en este caso para la investigación que están haciendo en Jalisco, el 97% pues trabaja en el sector privado, creo que siempre somos más. El trabajador en el sector privado, pues obviamente, como les decía a un inicio, pues es parte esencial de que se genere una riqueza, de que un negocio vaya bien, todo porque pues es prácticamente lo operativo en el que al trabajar pues se va generando eso. Pero depende económicamente y del cumplimiento de sus derechos laborales del patrón. Es decir, que cuando se hace una relación laboral, pues el patrón es quien tiene que otorgarle, tiene la obligación de cumplir esos derechos, específicamente el derecho de seguridad social, pues el patrón es quien debe de registrarlo. Hablamos, por decirlo, de un empleo formal, porque hay una rama del empleo informal donde ni siquiera lo registran, definitivamente todo es en efectivo y todo queda en el limbo, pero a lo mejor cuando sí te registran y crean, a lo mejor inicia la relación laboral, te dan de alta y demás, pero el trabajador no se da cuenta que son los datos que pusieron, ¿no? ¿Por qué? Porque quien lo hace pues es directamente el contador o el trabajador. ¿Qué nos puede afectar esto? Pues bueno, si los movimientos que se hicieron, uno, pues no fueron desde que ingresé a laborar, a lo mejor fueron hasta meses después, me contienen con el salario mínimo, que pues casi no pasa eso,
o me están dando hasta cambios patronales. De repente hay empresas que tienen diferentes razones sociales y te dan de alta con una y te dan de alta con otra y el trabajador nunca se da cuenta porque no se le pide autorización y tampoco se le da aviso, o tiene altas y bajas, ¿no? Está intermitente, a lo mejor por no pagar más o por cuestiones administrativas. ¿Pero qué afecta eso? Pues bueno, se da el caso que muchas veces pasa alguna situación, ya sea con el trabajador o con los beneficiarios, que van a solicitar el acceso a la seguridad social de cuestión de salud y pues bueno, no se las brindan, ¿no? O de repente están por hacer una cirugía, ya cuando está programada le dicen, ¿sabes qué? No te la vamos a hacer porque ya no estás vigente, entonces ve y arregla tu situación y luego vienes. Bueno, ¿qué nos afecta? Sabemos que en esas instituciones pues no es como que te den las citas muy rápido y entonces ahí hay una afectación a la salud durante el embarazo. Pues bueno, aparte de la atención de la salud, pues nos piden que para dar una incapacidad, pues tengamos ciertas semanas cotizadas y también ahí empiezan a coartar de que si no me dieron desde que ingresé, de que si no las reúno y te mandan aún con tu situación a regularizar eso. Es una inestabilidad también económica. En el caso de prestaciones de vivienda, también volvemos a que nos piden ciertas semanas cotizadas y una continuidad dentro de la misma fuente de trabajo para que pueda reunir yo los puntos y me puedan prestar cierta cantidad para adquirir una vivienda. Cuando estoy discontinua, pues no me lo prestan y si estoy registrada con un salario menor, pues hoy me prestan mucho menor. Lo mismo pasa con riesgos de trabajo, en incapacidades. Si a lo mejor necesito una incapacidad ya permanente, también tendrá que ver cuántas semanas cotizadas tengo, cuántas son las aportaciones patronales, con qué salario me tenían registrado. No puedo acceder, obviamente, también a actividades con mis beneficiarios e incluso, pues, para la vejez, ¿no? O sea, resulta que cuando ya quiero hacer el trámite para ya retirarme de la vida laboral, pues no reúno las semanas o el salario que había estado cotizando, pues no se acerca a lo que realmente percibo en la vida real. Aquí tengo un caso, ahora sí que de la vida real. María es trabajadora administrativa en una empresa privada, tiene un contrato vigente con una jornada fija, un salario semanal y más de 4 años cotizando. Ella se encuentra embarazada 10 semanas y presenta una amenaza de aborto, por lo que su médico indica pues un reposo. María manda a su madre a llevar la incapacidad y se la deja al guardia de seguridad. El guardia no considera importante pues entregar a la brevedad ese documento y lo guarda. El patrón, pues al ver obviamente esa ausencia, sin notificar, pues a lo mejor da por hecho que dejó de acudir a algún abandono y da una baja dentro del sistema de manera rápida, argumentando obviamente que no se han justificado esas faltas, cuando realmente pues a lo mejor se tenía ese reposo o esa incapacidad. María se entera días después cuando acude a su clínica para una revisión. ¿Qué agravios tenemos aquí? Pues bueno, se le niega la consulta, se suspende ese seguimiento al embarazo que les decía que se va generando, se condiciona a decir no te vamos a atender hasta que vayas y te den de alta o veas, ¿no? No se le reconoce la incapacidad, no se le paga obviamente esa incapacidad ni por parte del patrón ni por parte del seguro, rompe con la continuidad de sus semanas cotizadas y afecta también a su historial de Afore. Siendo también que pone en riesgo el acceso a su incapacidad por maternidad posteriormente, porque no cumple las semanas mínimas, y esto le genera un estado de defensión porque no fue notificada, no tuvo una oportunidad de defenderse, es decir, que le brinden el servicio y que posteriormente pueda aclarar esa situación, no, simplemente se le niega y hasta que en el sistema no esté de alta se va a volver a regularizar. Y bueno, se vino enterando hasta que fue y se le negó el servicio, interrumpiendo pues obviamente todos sus derechos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este es un ejemplo que es muy clásico porque de repente hasta la falta de comunicación entre ellos, si se lo entregó, no se lo entregó,
aquí de quién fue la culpa, de repente el patrón dice, pues yo no sabía, no me lo entregaron, era tu obligación. Ella dice, no, pues sí lo entregué, que el guardia diga que sí lo recibió o que no, para no meterse en problemas, pero a veces cosas tan insignificantes nos pueden realmente impactar en algo que se puede volver grave. Les tengo otro ejemplo aquí. Juan es operador de maquinaria en una empresa industrial, tiene un contrato por tiempo indeterminado con una antigüedad dentro de la empresa de 7 años, con un salario realmente que se percibe de 650 pesos diarios. Esto desde que inició a laborar, pues, ante el IMSS. El patrón, sin informar a Juan, realiza ante el IMSS una modificación de salario, lo baja registrando con un salario de 350 pesos diario, con el argumento de un ajuste administrativo debido a que los pagos les salían muy altos y la empresa estaba pasando por un mal momento y no quería despedir gente. Entonces, pues, de manera rápida, pues decide bajar los salarios, ¿no? Juan continúa trabajando normalmente, no se da cuenta de esa situación que está aconteciendo en la empresa. Cuando sufre un accidente, se le otorga una incapacidad por un año, esperando la revisión al terminar la incapacidad, con la posibilidad de tener una incapacidad definitiva. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que al tener un accidente, pues las incapacidades de entrada, pues las tiene que pagar ya el IMSS, pero las va a pagar con el salario registrado. Si de repente Juan quiere decir, ¿sabes qué? No, mi salario era tanto, pues ¿qué va a decir? Pues bueno, ve y acláralo o te va a llevar a un juicio en el que pues lo que menos tienes es tiempo para andar aclarando cuál era tu salario real, ¿no? Entonces, el subsidio del cálculo pues, es reducido, tiene menores cotizaciones, se reduce la aportación, tiene un salario base de cotización para esa pensión mucho menor, o si se da la pensión futura, que digan ya es permanente, pues se va a hacer con el promedio que tenía registrado el último. Tendría que probar ese salario y pues obviamente el estado de defensión es lo mismo, no fue notificado, mucho menos autorizó esa situación, se dio cuenta hasta que ya tenía que hacer el trámite y por el impacto, ¿no? Semanas cotizadas, Infonavit, algún crédito y demás, que también como manera secundaria le van a afectar dentro de él. De manera de conclusión, pues, ¿qué decimos? La seguridad social exige la veracidad, oportunidad y buena fe. Cuando esas faltan, el sistema deja de proteger y comienza a vulnerar justamente a quien está diseñado para tutelar. Es decir, que esto nos genera incertidumbre jurídica, tenemos dificultad para reclamar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenemos que probar todo lo que decimos, a veces la carga es patronal, pero si el patrón dice, yo tengo aquí mi alta del seguro con este salario y yo con esto voy al juzgado y pruebo que tu salario era este, ¿no? Porque muchas veces existe también las dobles nóminas, de decir, bueno, le doy tanto en efectivo y lo tengo con el mínimo y le decimos al trabajador, es que te voy a poner esto porque si no vas a pagar más impuestos, ¿no? Y obviamente es algo que no está alejado de la realidad y a la hora de que pasan ese tipo de situaciones, pues la carga probatoria es para el trabajador. Sabemos, no dejamos de lado que existe una plataforma en donde pones tu número patronal y tu CURP y te arroja tu vigencia o tu historial de semanas cotizadas y con el salario. Pero bueno, la existencia de estas plataformas no garantiza la legalidad del movimiento porque la consulta del sistema no es permanente ni constituye una autorización expresa del trabajador. Es decir, yo puedo tener acceso, pero lo que pasa ahí yo no lo autoricé o tampoco es que pueda yo estar checando día con día si sigo activo, si sigo con el mismo patrón, si me cambiaron el salario y demás. Es decir, que pues se tiene un acceso y no sustituye este consentimiento, ¿no? Trasladar al trabajador esa responsabilidad de detectar movimientos individuos mediante consultas constantes al sistema equivale a invertir la carga de vigilancia cuando la obligación legal de informar y registrar correctamente recae en el patrón y obviamente pues el Estado deberá buscar esas situaciones que garanticen que esos movimientos no perjudiquen tanto, porque como les digo, parecen cosas insignificantes, pero hasta que le pasa a alguien o a nosotros,
nos damos cuenta, pero son más comunes de lo que creemos. Con esto, pues obviamente es una investigación que está en proceso, pero que les quería comentar sobre específicamente cómo estos actos unilaterales que el patrón realiza y el trabajador nunca se da cuenta, pues puede haber muchísimos ejemplos de agravios que ocasiona en todos los sentidos, ¿no? De manera eh, presente, de manera futuro, también del pasado, de que pues hay que reponer semanas, hay que acreditar todo. Y a veces cuando queremos reclamar a lo mejor una pensión de alguien, pues lo que menos tiene ciertamente es andar perdiendo el tiempo en juicios que pueden resultar muy, muy largos. Entonces, pues bueno, de mi parte es esto lo que les quería comentar o compartir sobre lo que actualmente es mi línea de investigación y pues estoy abierta a sus comentarios. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a la maestra Karina Rentería Sánchez por su valiosa exposición y por compartir una reflexión tan clara y pertinente en el marco de ese seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. A continuación, abrimos un espacio de diálogo para que puedan interactuar con nuestra ponente. Los invitamos a utilizar el chat o levantar la mano virtual para compartir sus comentarios o realizar algunas preguntas. Nos hacen llegar las primeras preguntas, maestra. Nos comentan desde su experiencia cuáles son los principales riesgos a los derechos humanos que pueden derivarse de los movimientos afiliatorios unilaterales. Bien, desde mi experiencia, bueno, como comentaban en un inicio, pues he tenido experiencia desde el sistema anterior, que en las juntas de conciliación, actualmente en el nuevo sistema laboral, y es muy, muy común, por eso es que yo decidí este tema, porque es muy común que los registren con un salario mínimo, ¿no? Principalmente, casualmente, la mayoría, salvo ya trabajos que son traileros y demás, tienen un salario registrado más alto, pero porque el mismo instituto se los pide. Pero normalmente el registrarlos con un salario mínimo es muy frecuente y la discontinuidad. Los dan de alta 2 meses, los dan de baja y demás. Y el acceso a la salud y en riesgos de trabajo es donde yo más he visto que se está vulnerando eso, ¿no? El acceso a la seguridad social. Digo, sin contar obviamente que han caído muchísimas personas que ya se quieren pensionar y resulta que no reúnen las semanas cotizadas, o a lo mejor reclamar hasta un derecho de antigüedad, pero pues todo el tiempo han estado con patrones diferentes y el patrón dice, no, mira, conmigo estuvo 2 años y aquí está mi vigencia de seguridad social y aquí está el alto y todo. Y lamentablemente esas constancias, al ser expedidas por una institución pública, pues tienen mucha validez ante un juez, más que un sobrecito en el efectivo que les dan o testigos, ¿no? Entonces, eso nos vuelve más vulnerables porque la misma institución a lo mejor propicia con estos trámites administrativos y con ese mismo documento, pues el patrón dice, pues sí, aquí está lo que ganaba, o sea, que demuestre lo contrario. Y eso es muy, muy frecuente, esos agravios pues a la violación del derecho a la salud principalmente y a una pensión. Muy bien, gracias, maestra. Y doy continuidad a la siguiente pregunta que quizá vaya relacionada. Dice, ¿qué medidas considera prioritarias para fortalecer la protección y los derechos de los trabajadores? A raíz de que agarré este tema, pues obviamente he estado analizando de qué se podría hacer. Y yo creo que a lo mejor falta, no se gastaría tanto en implementar, yo me puse a pensar, simplemente cuando hay algún temblor o alguna alarma sísmica, tenemos una alerta presidencial en donde a todos nos timbra el teléfono. Si nos hacen un depósito o gastamos algo, inmediatamente nos llega una alerta al celular en el que se ha hecho un movimiento. ¿Por qué no aprovechar todos esos sistemas que ya están y que no creo que se tenga que modificar ya mucho a lo que ya hay actualmente, para al menos tener una notificación en tiempo real cuando haya alguna actividad, algún movimiento afiliatorio que tenga que ver con la persona?
Que claro está que esto no indica que la persona tenga alguna aceptación sobre eso, pero al menos generar una alarma. Ya no diría, oye, pues es que me llegó una alarma, ¿qué pasó? Que movimiento salarial, explícame, patrón, explícame seguro, y no tendría yo que esperar meses o años a que me dijeran que tuve un cambio. Obviamente, lo ideal sería que se pidiera al momento de hacer alguna afiliación la autorización del trabajador en el que ya acredite que la información que se está poniendo es correcta. Pero creo que esos puntos serían a lo mejor pues a tratar y mejorables sin duda alguna, pero creo que deberían de estar ahí. Gracias, maestra. Le comparto algunos comentarios que nos hacen llegar en nuestro chat virtual. Eh, Dice Amor Alegría, felicidades maestra por tan valioso tema para la protección de los derechos humanos en el ambiente laboral. Josefina Guerra también nos hace llegar un comentario, dice muchas felicidades por la excelente disertación maestra Cari. Nora Susana nos dice muchas felicidades maestra Karina, excelente presentación y gracias por compartir sus conocimientos. Sería fabuloso, maestra, nos hace también llegar este comentario, que fuéramos notificados de los movimientos de afiliación al IMSS. También nos hace llegar, sí, ¿tiene algo que comentar, maestra? No, Ah, al ok, final sí está. muy bien. Y otro último comentario que nos dice, felicidades, maestra Karina, excelente tema. Igual, maestra, si gusta abordar el tema de cuando, dice, cuando seamos notificados de los movimientos de afiliación al IMSS. Esta pregunta la hace Amor Alegría. Cuando seamos notificados, Ujú, dice, sería fabuloso, maestra, que seamos notificados de los sí. movimientos de afiliación al IMSS. Sin duda alguna es lo que al menos en el tema se pretende, ¿no? O sea, que seamos notificados en un tiempo real y obviamente pues que el trabajador esté consciente de los datos que se están poniendo y que esté conforme. Y obviamente si alguien dice, pues sí gano más, pero voy a estar de acuerdo con que me pongan eso, es sobre su responsabilidad, pero no nos dejen en estado de indefensión y sería maravilloso, obviamente, que fuera así como todos tenemos una alerta de Uno Noticias, una alerta del banco, una alerta de temblores y demás, pues tengamos una alerta de movimientos afiliatorios, ¿no? Cambio de patrón, cambio de fechas y demás. Gracias, maestra. Y si no hay más preguntas, comentarios, pues queremos agradecer profundamente todos esos aportes que nos han compartido durante este espacio de diálogo. Y bueno, habiendo concluido esta etapa, vamos a proceder a la lectura y entrega del reconocimiento a nuestra distinguida ponente invitada. Antes de, en lo que me proyectan la, ahí está. Doy lectura a un último comentario. Dice, muchas felicidades, maestra Karina. Gracias por compartir sus conocimientos. ¿Se podría implementar un taller sobre los derechos humanos a elementos de seguridad pública? Bueno, eso lo vamos a dar lectura a la constancia. Claro que sí. Igual vamos a organizar para que, con la maestra, para que los elementos de seguridad pública pues también obtengan ese tipo de capacitación que son importantes para su trabajo. Y le doy lectura a la constancia. Dice, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la maestra Karina Rentería Sánchez por haber dictado la conferencia Actos Unilaterales de Movimientos Afiliatorios entre patrón e instituciones públicas de salud desde una perspectiva desde los derechos humanos, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual el 28 de enero de 2026. Antes de despedirnos, quiero leer otros dos comentarios. Felicidades, maestra Karina. Y claro que sí, les vamos a compartir el enlace en unos momentos más para que ustedes puedan hacer su registro. Aquí en el chat estaremos compartiéndolo. Y bien, en nombre de la comisión, maestra, ¿algún comentario que desee dar para dar por concluida este seminario? Y pues nuevamente agradecer su interés, agradecer la invitación y pues estamos todos para aprender. Esperamos que poco a poco estos derechos que ya se han logrado formalizar
pues tomen un camino en el que realmente se puedan garantizar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, maestra. Les informo que ya el link de registro ya está en el chat para que ustedes puedan hacer el registro de este evento. Y bueno, a nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, reiteramos, como siempre, nuestro más sincero agradecimiento a la maestra Karina Rentería Sánchez por su invaluable contribución y por su calidad de exposición. Los invitamos a continuar formando parte de las próximas sesiones del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Con ello damos por clausurado este primer módulo del año. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima sesión. Excelente tarde para todos.